Hola, nosotros somos del equipo número 9, conformado por María José Espinosa Jiménez, Alejandro Mayagoite García y Andrés Alejandro Llanes Abad. La electroquímica es una rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. En otras palabras, las reacciones químicas que se dan en una interfaz de un conductor eléctrico llamado electrodo, que puede ser un metal o un semiconductor, y un conductor iónico, el electrolito, pudiendo ser una disolución y en algunos especiales un sólido. Para entender mejor la electroquímica tenemos que dejar en claro qué es un electrodo. Un electrodo es un conductor eléctrico utilizado para hacer contacto con una parte no metálica de un circuito. Por ejemplo, un semiconductor, un electrolito, el vacío de una válvula termoiónica, un gas, etc. Otro término importante para definir es una reacción redox o reducción-oxidación. A toda reacción química en la que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos provoca un cambio en sus estados de oxidación. Para que exista esta reacción, el sistema debe haber un elemento que ceda electrones y otro que los acepte. El agente oxidante es aquel elemento químico que tiende a captar esos electrones, quedando con un estado de oxidación inferior al que tenía, es decir, siendo reducido. Por otro lado tenemos el agente reductor, que es el elemento químico que suministra electrones de su estructura química al medio, aumentado su estado de oxidación, es decir, siendo oxidado. Cuando un elemento químico reductor cede electrones al medio, se convierte en un elemento oxidado, y la relación que guarda con su precursor queda establecida mediante lo que se llama un par redox. Análogamente, se dice que cuando un elemento químico capta electrones del medio, este se convierte en un elemento reducido. Igualmente forma un par redox con su precursor oxidado. Otra cosa que tenemos que tener claro es el ánodo y el cátodo, que son dos tipos de electrodos que se encuentran en las celdas electroquímicas. Estos dispositivos son capaces de producir energía eléctrica a través de una reacción química. Las celdas electroquímicas más usadas son las pilas. Existen dos tipos de celdas electroquímicas, las celdas electrolíticas y las celdas galvánicas o células galvánicas o voltaicas. En las celdas electrolíticas, la reacción química que produce la energía no sucede de forma espontánea, sino que la corriente eléctrica se transforma en una reacción química de redox. La celda galvánica está compuesta por dos semiceldas. Estas están conectadas por dos elementos, un conductor metálico y un puente salino. El conductor eléctrico, como indica su nombre, conduce la electricidad porque tiene muy poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Los conductores, por default, suelen ser metales. El puente salino es un tubo que conecta las dos semiceldas mientras mantiene el contacto eléctrico de las mismas y sin dejar que los componentes de cada celda se unan. Cada semicelda de la celda galvánica contiene un electrodo y un electrolítico. Cuando se produce la reacción química, una de las semiceldas pierde electrones hacia su electrodo a través del proceso de oxidación, mientras que la otra gana para su electrodo a través del proceso de reducción. Pero bien, definiendo, la mejor definición de ánodo es el electrodo que pierde electrones en una reacción de oxidación. Normalmente se vincula al polo positivo del tránsito de la corriente eléctrica, pero no siempre es así. Existe un tipo de ánodos especiales como los que se encuentran entre los rayos X. En estos tubos, la energía que producen los electrones, además de producir los rayos X, genera una gran energía que calienta el ánodo. Ahora, el cátodo es el electrodo con carga negativa, que en la reacción química sufre una reacción de reducción, donde su estado de oxidación se reduce cuando recibe electrones. Al igual que con el ánodo, fue Faraday quien sugirió el término cátodo, que proviene del griego kata, hacia abajo, y odos, camino. Respecto a todo lo mencionado, tenemos como objetivo entender un poco más el funcionamiento de los métodos instrumentales analíticos. Por eso, vamos a estudiar más a fondo los que son los análisis electrogravimétricos y colummétricos. El análisis electrogravimétrico se basa en depositar electrolíticamente el analito en forma de sólido sobre la superficie del electrodo. Existen dos tipos de métodos electrogravimétricos. En el primero no se controla el potencial del electrodo de trabajo y el potencial aplicado a la celda se mantiene constante, proporcionando una corriente alta para completar la electrólisis. El segundo es todo lo contrario. Durante la reacción está todo controlado. Es conocido como método potenciostático. Ambos funcionan mediante el aumento de masa del electrodo cuando nos indica cuánto analito había presente. En el análisis electrogravimétrico sería sencillo si solo interviniera un analito en una disolución, o sea, que estuviera inerte, pero en la práctica suele haber otras interferencias o especies electroactivas que interfieran.
La electrogravimetría sin control potencial es un procedimiento donde no se controla el potencial del electrodo. Este método utiliza un equipo sencillo y barato, sin requerir mucha atención por parte del operador. Ahora bien, la gravimetría potenciostática sirve para separar principalmente especies que tienen un valor muy similar en voltaje, difiriendo por pocas decimales. Esta técnica es más elaborada que la electrogravimetría sin control, porque si no se controla la polarización por concentración en el cátodo, el potencial del electrodo toma valores tan negativos que otras especies empiezan a depositar antes de que el analito esté completamente depositado. Este método es aplicable para determinar las cantidades de metales como el cobre, bismuto, plomo, zinc y estaño en mezclas donde los metales se van depositando en un cátodo de platino con peso conocido. El funcionamiento de este aparato se basa en estar conectado a dos circuitos eléctricos independientes que comparten un electrodo donde se deposita el analito, aplicándole una corriente directa que pasa por un divisor de voltaje, permitiendo cambiar el potencial continuamente. Ahora, la columbimetría se basa en la medida del número de electrones usados en una reacción química, es decir, la solución a analizar se coloca en una celda electrolítica, midiendo la cantidad de electricidad consumida en la reducción del analito del estado metálico. Al igual que los procesos gravimétricos, tiene la ventaja de que la constante de proporcionalidad entre la cantidad medida y la masa del analito se puede inferir por constantes físicas ya conocidas, por lo que no es necesaria la calibración. Los procedimientos colummétricos, a diferencia de los gravimétricos, pueden medir diferentes productos que no necesariamente tienen que ser sólidos. Para la medición de cantidad de carga que se han desarrollado dos métodos, la columbimetría potenciostática y la columbimetría amperiostática, también conocida como titrimetría. El primero es similar a la gravimetría potenciostática por el potencial controlado, manteniendo el potencial del electrodo de trabajo constante contra un electrodo de referencia. En el procedimiento, el reactivo son los electrones y la solución patrón es una corriente constante de intensidad conocida, donde los electrones se agregan al analito hasta que se indique una equivalencia química. La cantidad de analito se determina a partir de la magnitud de corriente y el tiempo necesario para completar la titulación. Volumetría. Volumetría es un método químico utilizado para medir la cantidad de una disolución que se necesita para reaccionar con otra disolución de concentración y volumen conocido. El proceso es bastante sencillo. Se va añadiendo gota a gota la disolución problema en la disolución valorada en un recipiente cilíndrico, puede ser un matraz o un vaso de precipitado, con una bureta, hasta que la reacción finaliza. Esta valoración se clasifica según el analito, puede ser valoración ácido-base, valoración redox, valoración de complexometría y valoración de precipitación. Ahora hablaremos un poco de los métodos electroquímicos, los cuales son todos aquellos que se utilizan para medir corrientes eléctricas, cargas y potencias de distintas soluciones para aplicaciones analíticas. Estos pueden clasificarse según lo que se busca medir. Tenemos conductímetricos. En este tipo de métodos se aplica un voltaje a una solución para que los iones presentes se muevan al electrodo de carga opuesta, contribuyendo al paso de corriente eléctrica. Esto depende de la concentración, su carga eléctrica y su movilidad en el medio. Generalmente se utiliza para evaluar la cantidad de iones totales en una solución. Columbimétricas. Aquí, la solución que se va a analizar se coloca en una celda electrolítica para medir la cantidad de electricidad consumida en la reducción del analito al estado metálico. Esto es para la determinación de concentraciones de metales pesados. Y por último, tenemos potenciométricos. En este método sirve para obtener información acerca de la composición de una disolución mediante el potencial entre dos electrodos. Para obtener mediciones analíticas válidas, uno de los electrodos deberá tener un potencial constante, es decir, que no debe sufrir cambios entre los experimentos. Si se cumple esta condición, se le conoce como electrodo de referencia. Espectrometría de absorción molecular. Esta se refiere a técnicas que se emplean por la interacción de radiación electromagnética con la materia. Para ello, se compara la intensidad de luz medida antes y después de la interacción con una muestra. Esta propiedad de la interacción de la luz está relacionada con el hecho de que una sustancia absorbe la luz, provocando que los electrones vayan de un nivel de energía a otro mayor.
Cuando alguna radiación pasa desde el vacío a la superficie de una determinada materia, el vector eléctrico de la radiación interacciona con los átomos y las moléculas del medio. Esta naturaleza depende de las propiedades de la materia a las que se le van a aplicar radiación, y esto puede dar lugar a la transmisión, la absorción o la dispersión de la radiación. Ahora, espectrometría de fluorescencia molecular. En esta técnica se miden las diferentes frecuencias de luz fluorescente emitida por una determinada muestra. Al hacer esto, se mantiene la luz de excitación a una longitud de onda constante. A esto se le llama espectro de emisión. Un espectro de excitación se mide mediante el registro de una serie de espectros de emisión utilizando luz de diferentes longitudes de onda. La espectrometría atómica es un método altamente sensible, que sirve para detectar una gran cantidad de analitos. Se menciona que son aproximadamente 70 elementos con los que pueden ser determinados de forma cualitativa y cuantitativa, entre ellos el hierro, magnesio, aluminio, plomo, calcio, cadmio, entre muchos más. Este método lo que emplea es, primero que nada, atomizar, llevar a los átomos a forma de ion, para luego ser medidos por un espectrofotómetro normal. Bueno, no normal, sino mucho más sensible. Una de las ventajas de este método es que puede medir concentraciones muy bajas, como partes por millón, partes por billón e incluso algunas mucho menores, muestras que corresponden a la clasificación de traza y ultratraza. Lo que primero se trata de hacer es una atomización de los compuestos, es decir, si es que se valoraría el agua, H2O, se separaría en cada uno de sus iones, H+ y O negativo. ¿Para qué? Esto es específicamente para separarlos. Se hace mediante varias técnicas como son los láseres y atomizadores en sí, y después lo pasan por un espectrofotómetro y se hace la medición de absorbancia igual que en la espectrofotometría normal, molecular, y la de fluorescencia. Se debe tener una eficiencia y reproducibilidad durante la atomización. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace a la técnica muy sensible, precisa y exacta. Sin que haya una buena atomización, no va a haber una buena lectura de los iones en forma de átomos, y por ende no se va a tener una lectura apropiada para la mezcla. Y esta técnica se basa básicamente que no existen estados de energía rotacional ni vibracional, sino únicamente transiciones electrónicas cuando se encuentran en forma atómica, por lo que aquellos espectros de fluorescencia, emisión y absorción se conforman por limitado rango espectral, y esto hace que la técnica o las concentraciones que se midan sean muy precisas. Ahora, la cromatografía. La cromatografía es una de las técnicas más usadas para separar los distintos componentes de una mezcla para su posterior estudio. El estudio puede ser durante la cromatografía o después, pero por más simple o compleja que sea la técnica, en esencia todo es lo mismo. Una cromatografía siempre va a constar de una fase móvil, que es puede ser o líquido o gas, y que se mueve a través de una fase estacionaria. La fase estacionaria se mantiene siempre quieta y tiene cierta afinidad por el analito que se desea analizar. Entonces, si es que se corre una fase móvil a través de la fase estacionaria, cierta parte del analito se va a quedar en la fase estacionaria, y eso es lo que se busca, y a través de eso es lo que se separan los compuestos
para después analizarlos. Esta técnica es usada en una inmensa cantidad de experimentos, ya que ofrece una manera certera de eliminar impurezas y analizar de manera correcta los compuestos que deseas. Normalmente la fase móvil tiene un exceso de disolvente para que la mezcla pueda correr mucho mejor dentro de la fase estacionaria. Durante el proceso de medida, un pequeño volumen se inyecta dentro de la fase estacionaria, ¿sí? Esto hace que se empuje y se mueva el compuesto en la columna. Entonces se necesita trabajo para mover los compuestos a través de la columna. Dentro de ella, como consecuencia, las interacciones físico-químicas entre los componentes hacen que se separen, y dependiendo de la técnica, este va a ser el punto en el que se va a tener un detector dentro de que va a estar analizando la columna, midiendo los niveles del analito que se necesita. O en técnicas más simples se filtra todo y se mide por tiempos, y se van sacando varios vasos de precipitado, varias muestras, para posteriormente ser analizadas por espectrofotometría o algo por el estilo. Cuando un componente llega al detector, este genera una señal en forma de pico, siendo el área situada bajo la curva, directamente proporcional a la concentración del mismo en la muestra. Entonces, básicamente, se miden estos picos para saber cuál es la concentración que tienes en tu muestra. Al conjunto de picos generados por todos los componentes de la muestra se le denomina el cromatograma. Y estos cromatogramas pueden ser obtenidos de páginas de referencia o usados con un material de referencia que se tenga una concentración exacta, y tú haces un cromatograma con una solución que ya sabes sus concentraciones, y la comparas con las de tu muestra, y así puedes determinar de una manera cualitativa cuál es la muestra que deseas analizar. Ahora, la cromatografía de líquidos. Básicamente, lo que es la cromatografía de líquidos es que se hace pasar un líquido a través de un líquido que va a ser la fase estacionaria móvil. Ahí corta. Bueno, de ahí viene la cromatografía de líquidos. En la cromatografía de líquidos lo que se tiene es una mezcla líquida que contiene el analito, y esta va a ser nuestra fase móvil, que va a pasar a través de una columna que va a ser la fase estacionaria. Entonces, para esto se necesita una bomba que empuje la muestra a través de la columna hasta que llegue a un detector. Puede ser un detector acoplado después de que ya se corrió toda la muestra, o puede ser un detector acoplado instantáneamente que esté midiendo la columna en sí. Y a partir de eso se saca un cromatograma. La cromatografía de gases es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque la fase estacionaria se necesita que sea un gas o un líquido, y la fase móvil necesariamente tiene que ser un gas. Entonces, lo que se hace es, primero se tiene un regulador de gas y se inyecta la muestra a ser analizada, y normalmente se usa condiciones para que en ningún punto estas se condensen y se vuelvan líquidos, porque si no afectaría a la medición. Se va a tener una columna cromatográfica que va a ser muy diferente. Normalmente es en forma de espiral. Son muchísimo más caras este tipo de columnas a comparación de la cromatografía de líquidos, y esta necesariamente va a tener un detector acoplado al final de la columna. Entonces, esto va
a ser un sistema completamente regulado y que se haga pasar por un tiempo determinado, y el detector obligatoriamente te va a sacar un cromatograma al final. La cromatografía de gases se utiliza ampliamente para establecer la pureza de compuestos orgánicos, contaminantes o interferencias cuando estén presentes. Se revelan por la presencia de picos adicionales en el cromatograma. De nuevo, aquí se puede comparar con una muestra que ya se conoce su composición, y se ven si es que existen más picos, y eso significa que la muestra está impura o que está en forma de mezcla con algo más. El área bajo la curva de estos picos extraños proporciona estimaciones aproximadas para saber el grado de contaminación. La técnica también es útil para evaluar la eficiencia de los procesos de purificación. En el caso, vamos a analizar el nitrógeno. Este es el caso de Kirschdahl, que se usa para muestras tanto inorgánicas como orgánicas, y este consta de 3 pasos que necesitan llevarse a cabo de manera muy precisa. El primero es la digestión de muestras con ácido sulfúrico. La digestión de muestras con ácido sulfúrico se basa en un principio de que la muestra se destruye por oxidación con ácido sulfúrico concentrado en ebullición. Para esto se usan maquinarias donde se usan mecheros muy potentes que llevan a la temperatura dentro de los matraces redondos, de fondo redondo, a unas temperaturas muy altas. ¿Y de qué va a servir esto? Esto va a servir para que el nitrógeno, de cualquier manera en la que se encuentre, se convierta en nitrógeno amoniacal inorgánico, NH4 más menos N. Se necesita que se haga esto, y la digestión es una parte fundamental, porque este es el momento en el que vamos a separar todo el nitrógeno del resto de compuestos. Todavía no lo vamos a separar como tal de la muestra, pero químicamente ya van a estar desligados de cualquier otro compuesto que no se quiera. Para este proceso se tiene que revisar rigurosamente la cantidad de ácido que se necesita para la digestión y la temperatura que se llevará a cabo. Las muestras pueden variar porque ya pueden ser tanto inorgánicas como orgánicas, pero ya se tiene estandarizado una cantidad de ácido sulfúrico que se va a necesitar. Después se comienza a hacer la destilación de la solución. Para la determinación del nitrógeno, primero se libera amoníaco de la solución de digestión de ácido sulfúrico mediante la adición de una solución alcalina concentrada de hidróxido de sodio, y esto hace que se destile la solución. Tras añadir la solución alcalina, el vapor de agua extrae el componente volátil amoníaco de la solución de digestión y la transporta, la lleva, hace que se evapore, lleva el amoníaco porque va a salir en forma de gas y va a pasar por una cámara de condensación donde se condensa y llega a un matraz donde se encuentra con ácido bórico, que va a estar de rosa. ¿Para qué? Y por último se tiene la valoración del destilado. Entonces, en este punto el amoníaco y el ácido bórico reaccionan para formar borato de amonio, y esto se necesita para que no se escape el nitrógeno del matraz y se quede en forma acuosa dentro del matraz. Y finalmente se va a tener el método analítico, que es la valoración del destilado, nada más con hidróxido de sodio, una valoración muy fácil, y donde se valora el ácido bórico sobrante de la solución alcalina, y pueden sacarse conclusiones cuantitativas del contenido de nitrógeno mediante la fórmula que aparece en pantalla.